Muy buenas tardes para todos. Vamos a iniciar en pocos minutos el webinar de RAES y otros residuos postconsumo. A continuación les voy a mostrar un videito de introducción mientras esperamos. Hola, buenas tardes. Por favor, unos segunditos y ya proyectamos el video para dar inicio a la capacitación. En Ática, cada residuo tiene un nuevo propósito. Transformamos el futuro con soluciones innovadoras que ya impactan a más de 15.000 clientes en 4 países y 30 ciudades. Somos un equipo de 1.900 personas comprometidas con la economía circular y cero desperdicios. El agua es vital para la vida. Por eso, con más de 472 plantas construidas, tratamos 24 millones de metros cúbicos de agua al año. Restauramos ecosistemas para asegurar el agua para el futuro. No nos conformamos con lo fácil. Vamos más allá del reciclaje tradicional, recuperando y valorizando incluso los residuos más complejos. Gracias a más de 130 operaciones in-house en América Latina, reincorporamos estos materiales a procesos impulsando la economía circular desde su origen. Somos especialistas en el tratamiento, valorización o disposición de residuos peligrosos con soluciones a la medida y tecnología avanzada, con más de 8 hornos de incineración, 3 con tecnología CDR, que transforman residuos en energía y reducen el uso de combustibles fósiles, pasando por esterilización, neutralización, biorremediación, compostaje, celda de seguridad, entre otros. Nos encargamos de la recolección, transporte y disposición de residuos biosanitarios y químicos de las principales ciudades del país, con trazabilidad total en nuestra plataforma Movilidad. Atendemos desde clínicas hasta centros estéticos y veterinarias, cumpliendo con las normativas, asegurando una gestión responsable y segura. En Ática, garantizamos la destrucción segura y certificada de productos no conformes, protegiendo así la seguridad de tu marca y tu reputación. Operamos y administramos más de 10 planes post-consumo, desde
luminarias, plaguicidas, medicamentos, baterías, envases y empaques, entre otros, con procesos de captación y sensibilización post-consumo, comercial y post-industrial. Superamos metas cada año, cumpliendo con las normas aplicables. En Ática, apostamos por un futuro limpio y circular. Contamos con más de 1000 paneles solares y una flota de 270 vehículos, de los cuales 19 son 100% eléctricos y 20 ecoamigables. Gracias a la termodestrucción de residuos, generamos energía que recargan nuestros propios vehículos eléctricos, reduciendo así 1.150 toneladas de CO2 al año, de residuo a recurso, de recurso a futuro. En Ática, hemos reinventado el ciclo del plástico. Somos transformadores, produciendo resinas plásticas 100% recuperadas que se incorporan nuevamente en procesos productivos. Certificamos directamente según resolución 1407 y 2232. Producimos CDR, EcoFuel, un combustible alternativo de alto poder calorífico, libre de dioxinas, PCB y residuos radioactivos. Nuestro CDR sustituye combustibles convencionales y son utilizados en calderas y hornos industriales, logrando eficiencia energética, reducción de costos y reincorporando residuos a la cadena productiva, cerrando el ciclo. En Ática, producimos núcleos balanceados con alto valor nutricional para consumo animal. Recuperamos de manera controlada distintas fuentes de residuos alimenticios. Nada se pierde, todo se reinventa. Nuestro impacto trasciende la industria. Hemos sembrado 3.700 árboles para restaurar cuencas y proteger fuentes de agua. Además, sensibilizamos a más de 15.000 colombianos, fomentando una cultura ambiental desde la infancia. Un futuro limpio comienza hoy. El futuro es circular y lo estamos construyendo hoy. Bienvenidos a Ática, la nueva era en gestión de residuos. Contamos con licencias ambientales otorgadas por autoridades como la CAR, Corantioquia, CVC, EPA y el Ministerio de Ambiente, que avalan nuestras operaciones de tratamiento, aprovechamiento y transformación de residuos bajo normativa vigente. Bueno, buenas tardes nuevamente para todos. A continuación, vamos a dar inicio al webinar en temática de RAES y otros residuos postconsumos. La sesión está liderada por la ingeniera ambiental Valentina Valencia de la Universidad Nacional, quien actualmente desempeña su cargo como líder ambiental en Ática de la ciudad de Cali. Muchas gracias, Nata. Buenas tardes nuevamente para todos. Voy a proceder entonces a compartir la pieza gráfica que estaremos abordando el día de hoy respecto a los RAEs y demás postconsumo. Un segundo. Listo, ahí me confirman por favor si se ve la pantalla. Sí, vale, ahí se ve la pantalla. Chicos, recuerden que en el chat les voy a dejar el link de inscripción de este webinar para que por favor lo diligencien. Listo. Por favor, diligencien el webinar, que con esto pueden, la asistencia, que con este pueden estarse enterando de las nuevas sesiones que vamos a tener en los siguientes meses. Entonces, como les comentaba, vamos a hablar de los RAE y demás residuos post-consumo. ¿Qué temas vamos a abordar? Entonces, vamos a tener primero unos conceptos claves, pues para entender todo lo que es este mundo de este tipo de residuos. Vamos a conocer un poco sobre la normatividad, cuáles son los objetivos de los programas post-consumo y a grandes rasgos vamos a conocer cómo se gestionan cada uno de los residuos post-consumos y con sus programas post-consumo que tenemos en este momento en el país, que tenemos aquí en Colombia. Finalmente, abordaremos un poco de lo que son los actores de la cadena de gestión, es decir, como las responsabilidades o los diferentes roles que nos podemos encontrar en la gestión adecuada de estos residuos, ya sea a nivel industrial o a un nivel más de la comunidad, pues
Pues porque esto es un tema pues que nos conviene, nos concierne a todos, no solo a nivel empresarial, sino que va hasta nuestros hogares. No está más resaltar pues que el uso acelerado de la tecnología, el consumo excesivo, masivo que tenemos hoy en día de diferentes bienes y servicios, bueno, en este caso de bienes, pues ha incrementado la manera en la que se van generando residuos. Entre más nosotros consumamos, pues más residuos se van a generar. La idea es que estos residuos que son post-consumo, que se generan tanto en hogares como en las empresas, pues sean gestionados de manera adecuada. El reto no es solo por la cantidad de los residuos que se están generando, sino por las composiciones que tienen estos residuos que vamos a ver más adelante. Entonces, inicialmente vamos a entender unos conceptos claves que son los aparatos eléctricos y electrónicos o los AEE. ¿Qué son los aparatos eléctricos y electrónicos? Como nos indica ahí, son productos, bienes que están conformados por una combinación de piezas o elementos que para funcionar necesitan corriente eléctrica. Es decir, son todos esos dispositivos que nosotros tenemos en nuestros hogares, que utilizamos en el día a día, que utilizamos en las empresas, en centros clínicos, en muchos sectores que para poder funcionar necesitan de esos aparatos eléctricos y electrónicos y que además estos aparatos eléctricos y electrónicos, para que ellos puedan funcionar, pues necesitan de estar conectados a una corriente eléctrica, es decir, necesitan de energía o necesitan de tener alguna pila o batería para poder funcionar. Ahora bien, estos aparatos eléctricos y electrónicos se convierten en residuos cuando ya no son utilizados por nosotros los usuarios. Cuando nosotros ya los descartamos, sea porque se dañaron, porque ya no son útiles, porque de cierta forma se vuelven obsoletos. Ustedes saben que las tecnologías cada vez van avanzando y muchos de los equipos que antes utilizábamos, pues ya a estos tiempos no nos rinden de igual forma. Entonces, cuando suceden esos escenarios, esos aparatos eléctricos, esos dispositivos necesitan desecharse. Cuando vamos a desecharlos, cuando vamos a descartarlos, es que ya se convierten en un residuo. Ahora vamos a ver que estos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, de ahora en adelante, pues se le van a decir RAE, son un tipo de residuo post-consumo. ¿Por qué? Como ya veníamos hablando, pues son residuos que son el resultado de un uso prolongado, ya este bien se dañó, no se puede usar más, entonces nosotros como consumidores lo desechamos. ¿Qué sucede? Que no se pueden desechar como comúnmente nosotros tenemos los residuos de la casa y los entregamos a quien nos recolecta los residuos domiciliarios, sino que estos residuos post-consumo tienen características especiales, ya sea porque son muy voluminosos, son residuos que son muy voluminosos, o porque tienen sustancias peligrosas. Entonces, ¿qué es una sustancia peligrosa o qué es un residuo peligroso? Entonces, por definición, tenemos que los residuos peligrosos son aquellos que tienen características corrosivas, radioactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas. Estas características hacen que un residuo sea peligroso y esa peligrosidad puede generar algún tipo de impacto negativo, ya sea a la salud o al medio ambiente. Entonces, como sabemos que estos residuos tienen esas características, necesitan gestionarse de una forma diferencial. Para eso están los programas post-consumo. Los programas post-consumo son esa manera en la que nosotros podemos darle un manejo adecuado de esos residuos, un manejo ya sea como residuo peligroso, como residuo aprovechable, ya las partes que no se pueden aprovechar como residuo no aprovechable, porque sucede que el residuo post-consumo puede tener diferentes características. Dentro de su misma composición puede ser tanto peligroso, puede tener partes que se puedan aprovechar y hay partes que ya se deben descartar porque no tienen más potencial de incluirse en algún proceso productivo. ¿Cómo hacemos que eso funcione correctamente? A través del programa postconsumo. Entonces, el programa postconsumo son todas esas estrategias, acciones que los consumidores, los fabricantes, importadores, comercializadores, todos los que hacemos parte de esta cadena de gestión, damos como nuestra parte técnica, financiera, también la parte humana, para que
ese residuo que ya ahorita está ahí para ser gestionado, pues se haga de manera correcta. Y otro tema importante es la responsabilidad extendida del productor. Entonces, ¿qué es la responsabilidad extendida del productor? Que de hecho es un término que se viene utilizando y se puede venir escuchando últimamente, y es un principio que busca que los productores, es decir, los fabricantes de los residuos postconsumo, pues obviamente cuando son producto, pues que ellos se hagan responsables de los impactos ambientales de ese producto durante todo su ciclo de vida. Eso significa que los productores no solo van a validar que cuando fabriquen su producto pues se haga con todas las técnicas ambientales adecuadas, evitar algún impacto ambiental, sino que después del uso también sean responsables de que no se vaya a generar algún tipo de impacto ambiental con ellos. ¿Qué sucede? Que al final, ¿quién va a disponer ese producto? Voy a ser yo, porque yo soy el que está consumiendo ese producto. Entonces, el productor debe entregarme a mí las herramientas para que yo gestione correctamente ese producto que puede tener alguna característica peligrosa. Y eso lo hace a través de los programas post-consumo. Entonces, todo viene siendo como un enlazado, o sea, todo viene, pues digamos que depende uno del otro. Entonces, la responsabilidad no es solo de yo que soy la consumidora, sino también del fabricante. Ahora bien, vamos a ver cuáles son los residuos post-consumo que en este momento tienen una legislación ambiental aplicable, que tiene un programa de gestión diferenciada en la cual yo puedo ir y hacer una correcta disposición de ellos. Entonces, primero tenemos la normatividad referente a las llantas. La normatividad referente a las llantas es la resolución 1326 del 2017. Para las baterías de plomo ácido, tenemos la resolución 799 del 2025. Para las pilas y acumuladores, tenemos la resolución 1297 del 2010. Para plaguicidas, en este caso, vamos a estar abordando lo que son plaguicidas de uso doméstico. Tenemos la resolución 1675 del 2013. Para medicamentos vencidos, la resolución 0371 del 2009. Para los RAES, la resolución 851 del 2022. Para las luminarias tenemos la resolución 1511 del 2010. Aceite de cocina usado, OACU, resolución 316 del 2018. Y para envases y empaques tenemos una de las resoluciones que han estado emitiéndose respecto a este tema, que es la 1407 del 2018. Importante aquí hacer una anotación, y es que tanto las pilas, las luminarias, hacen parte de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Sin embargo, tienen una gestión aparte, tienen como una legislación específica para este tipo de residuos. Entonces vamos a continuar a ver qué nos dicen cada uno de ellos. Inicialmente, pues, ¿cuáles son los objetivos del programa postconsumo? Algo que ya hemos venido hablando es todo el tema de prevención de impactos ambientales, prevención de impactos a la salud, la seguridad de cada uno de los actores de la cadena de gestión. Entonces, uno de los primeros objetivos que tenemos está orientado en los consumidores y los compradores. Los programas postconsumo, dentro de todas las jornadas de sensibilización, obviamente buscan que nosotros gestionemos bien estos residuos, pero que también seamos conscientes a la hora de comprarlos. Es decir, si somos más responsables con lo que consumimos, pues vamos a ser más responsables con lo que desechamos. Entonces, eso hace parte de uno de los objetivos. Luego está la segregación adecuada. Entonces, si segregamos adecuadamente estos residuos postconsumo, pues cada uno de ellos va a lograr irse por el sistema de gestión diferenciada que ellos tienen, y por tanto pues se van a evitar algún tipo de problemáticas ambientales referente a contaminación cuando no se gestionan correctamente. Otro de los objetivos de programas postconsumo es el tema de reciclaje, aprovechamiento y tratamiento. Muchos de los residuos postconsumo pueden reciclarse porque alguno de sus componentes lo permite, otros deben tratarse porque tienen alguna parte peligrosa. Entonces, el objetivo del programa postconsumo es que eso se logre realizar a través de una gestión adecuada.
Y pues hablando un poquito de lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, tenemos el objetivo número 12, que es de producción y consumo responsable. Este es un objetivo que busca promover todo lo que hemos dicho ya anteriormente. Usar eficientemente los recursos naturales, pues porque si yo soy más consciente a la hora de consumir, pues voy a evitar estar utilizando tanto recursos natural o voy a aprovechar recursos y así voy a evitar utilizar o extraer alguno de ellos. Se van a reducir los residuos mediante la prevención, mediante el reciclado, la reutilización. Esto hace parte de las prácticas sostenibles a nivel empresarial, ya lo que es más que todo la industria, y pues va muy orientado a lo que es la educación y conciencia sobre los estilos de vida sostenibles. La idea es que nosotros todos seamos conscientes y tengamos como una mentalidad en pro del cuidado de la protección del planeta. Listo. Entonces, ahorita sí, iniciamos con uno de los primeros residuos post-consumo, que es el de llantas usadas. Ahí pueden ver la normatividad que les aplica. Entonces, las llantas usadas principalmente, a resaltar, no son consideradas un residuo peligroso. Son, digamos que su característica especial aquí es la parte del volumen que ellos pueden tener. ¿Cuál es el alcance de esta norma? Entonces, si yo necesito ampliar un poquito más la información, pues me voy a esta resolución. El alcance es para las llantas que pueden provenir de las bicicletas, motocicletas, los vehículos, camiones, furgones e incluso de los tractores. Entonces, sucede que con estas llantas, si no se van a tratamiento, a lo que es el reencauche, pues van a un tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento que les aplica a ellos? Entonces, a las llantas usadas se van a procesos de trituración mecánica. En estos procesos de trituración hay una separación de los elementos. Entonces, hay tres opciones de aprovechamiento. Uno de ellos es el caucho, que lo podemos ver implementado en lo que son los parques, parques infantiles, en asfaltos, en las zonas urbanas, incluso para pisos deportivos. Luego está la parte del acero, que es una materia prima que se va a utilizar en la industria siderúrgica. Y también se puede obtener nylon. Y pues el nylon sería pues básicamente una materia prima donde necesite aplicarse el nylon. El tema de la gestión de las llantas usadas, pues requiere algunos permisos, autorizaciones. Entonces, la licencia o trámite ambiental va a depender según el caso. Yo puedo, si yo soy gestor, es decir, si yo voy a realizar algún tratamiento ya energético, si voy a hacer pirólisis, algún coprocesamiento, pues debo requerir de una licencia ambiental. Sucede que en ese mismo aprovechamiento puedo generar aguas residuales, entonces si yo genero aguas residuales o si yo genero emisiones, pues voy a tener que tener un permiso de vertimientos o emisiones. Y en general, para los que realizan lo que es almacenamiento, pues deben tener un plan de manejo de residuos. Luego tenemos las baterías plomo-ácido. Entonces, incluye todas las baterías que se encuentran en el parque vehicular del país y aquí hay que tener en cuenta cómo se deben entregar. Entonces, normalmente estas baterías se entregan cuando uno hace como el cambio de la batería de su vehículo, pues se entrega la batería, se le pone la nueva batería, ¿no es cierto? Pero en caso tal de que yo no esté en el taller automotriz donde normalmente se acopian estas baterías y eso es el lugar autorizado, yo debo tener estas consideraciones antes de entregarla. Debo evitar manipularla, pues se trata de una sustancia plomo-ácido, eso es corrosivo, es tóxico. No debo voltearla o retirar los tapones. Ellos en la parte superior de las baterías tienen unos taponcitos, esos son los que hay que evitar manipularlos, pues para que el líquido no se vaya a derramar. No entregar a recolectores informales. Importante, esto no solo sucede con las baterías, sino en general con todos los residuos post-consumo, tratar de no entregarlos a recolectores informales, especialmente aquellos que tienen una característica peligrosa. Verificar que el establecimiento cuente con autorizaciones para su gestión, es decir, que cuenten con toda la parte técnica, con unas instalaciones adecuadas y pues solicitar una constancia del recibo. Aquí tenemos estas dos características de las baterías plomo-ácido, ya son tóxicas, como lo mencioné anteriormente, y el plomo que ellos
contienen se puede aprovechar hasta más de un 95%. El plomo se reutiliza casi pues en toda su totalidad. Entonces, verificando aquí un poco lo que es el tratamiento, tenemos que la batería usada cuando se va a gestionar, o quien la está gestionando hace un proceso de separación. Entonces, de ahí, ¿qué vamos a obtener? Una parte del plomo, que es lo que estábamos hablando, que se puede reutilizar hasta un 95%. Una parte plástica, ese plástico puede ser que se lave, que se raye o que se vuelva a fundir. Por lo general, el plástico que sale de las baterías plomo ácido se utiliza nuevamente para hacer lo que viene siendo las carcasas o las cubiertas de las mismas baterías plomo ácido. Y hay una parte que también se extrae, que es el electrolito que está en la batería, y eso se utiliza para hacer algunos detergentes. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un residuo postconsumo de que, a pesar de que es peligroso, porque estamos viendo que es peligroso, pues se puede aprovechar, cosa que no sucede pues con todos, y pues al tratarse también de un residuo peligroso, pues debe tener un tratamiento adecuado. Luego tenemos las pilas y acumuladores. Es un residuo peligroso, es un residuo tóxico, es un residuo que puede contaminar las fuentes hídricas. Una pila tipo botón, que es esta que tenemos aquí, esta que se utiliza en los relojes, puede contaminar hasta 600.000 litros de agua. Entonces, ahí la importancia de que se gestione correctamente. ¿Cuál es el alcance o cuáles pilas son las que se pueden tratar por este sistema, por este programa postconsumo? Aplica para las pilas alcalinas y sin carbón, que son las que normalmente encontramos en los aparatos domésticos, en los controles, en los juguetes de los niños. Luego están las pilas botón, que ya mencionamos que son muy comunes encontrarlas en los que son los relojes, y las pilas recargables. Entonces, las pilas recargables también van por este programa postconsumo. La empresa, la organización que se encargue de gestionar pilas y acumuladores deben contar con una licencia ambiental que les autorice pues realizar este tipo de transformación, almacenamiento, cualquier tipo de manipulación con las pilas y acumuladores debe estar autorizado mediante una licencia ambiental. ¿Dónde podemos llevar las pilas y acumuladores? Estos son los puntos de recolección típicos, los que nos podemos encontrar en algún almacén de cadena, alguna gran superficie, o incluso en las empresas, al interior de las empresas. Estos son los puntos de recolección más comunes. Y las pilas, pues también cuando se van a tratamiento, uno de ellos es el tratamiento termodinámico, se puede obtener una de los compuestos que se encuentran en ellas, que es la parte metálica, y esa parte metálica pues puede ser utilizado en la industria. Listo. Ahora tenemos los plaguicidas de uso doméstico. Entonces, el principal objetivo de esta iniciativa es proporcionar a los ciudadanos, pues es uso doméstico, una alternativa accesible para devolver lo que son envases, empaques, embalajes y productos plaguicidas que son desechados o descartados por nosotros porque ya cumplió su vida útil o que se encuentran vencidos. Entonces, estos productos pueden venir en formas de aerosol, como el que se ve aquí en pantalla, en forma líquida, puede ser polvo, puede ser un sebo, puede ser las tabletas, el famoso Catori, cualquier tipo de residuo, perdón, sí, de residuo de plaguicida doméstico, como los que se encuentran aquí, deben ser gestionados de manera adecuada. Entonces, es importante aprender a reconocerlos, porque aquí estamos hablando de los domésticos. ¿Cómo sé que es un plaguicida de uso doméstico? Primero, en la etiqueta, ellos dicen que es un plaguicida de uso doméstico o que es un insecticida que se utiliza pues en la parte doméstica. Entonces, puede que no diga directamente estas palabras, pero pues va a ser la misma referencia. Va a contar pues con un registro INVIMA y es un producto que está listo para su utilización. Muchos de los plaguicidas o en general muchos plaguicidas vienen para prepararse, que tantos litros de agua y se echan tantas tabletas o tantos líquidos del plaguicida. Los plaguicidas de uso doméstico ya vienen listos para ser utilizados, es decir, ya viene la tabletica, ya viene el líquido, ya viene el aerosol, listo para que yo lo aplique en la plaga que tenga en el hogar. ¿Cómo entregarlos?
ya los utilicé, ya los gasté, ahora, ¿cómo los entrego? Primero se reúnen los frascos, las cajas, las pastillas, cartuchos, bombas, las latas, todos los materiales que estén contaminados con el plaguicida o incluso la misma caja, se deben introducir en una bolsa resistente. La idea de esa bolsa resistente es evitar que el material se vaya a esparcir o que se vaya a derramar. Importante, no intentar destruir las latas despresurizadas. Aquí lo que podemos hacer en su lugar es rayar, entonces rayar lo que viene siendo la etiqueta, y esto lo que va a ayudar es a evitar alguna falsificación. La parte de los plaguicidas de uso doméstico, pues quien se vaya a encargar de hacer la gestión debe ser un gestor, vale la redundancia, que cuente con una licencia ambiental. ¿Y dónde podemos llevar nuestros plaguicidas de uso doméstico? Entonces, en los mismos almacenes de cadena, grandes superficies, se pueden depositar este tipo de residuos post-consumo. Luego tenemos medicamentos vencidos, que de hecho pues es común que en nuestros hogares se generen este tipo de medicamentos. Son considerados contaminantes peligrosos, pues porque son residuos químicos peligrosos. Incluye ¿qué? Los envases, los empaques, las cajas, frascos, ampolletas, medicamentos que ya estén, cuya fecha expiró, que estén parcialmente consumidos. Todos estos elementos hacen parte de los medicamentos vencidos. ¿Cómo entregarlos? Uno de los programas postconsumo más comunes a nivel nacional es el Punto Azul. ¿Qué es el Punto Azul? Son estos contenedores, por lo general son azules, ubicados en droguerías, supermercados, dispensadores de fármacos, en algunas IPS. Son puntos donde yo llevo mis medicamentos vencidos. Son puntos que son por lo general vienen cerrados, vienen bloqueados, vienen con su candado, para que una vez introducido el medicamento vencido no se pueda extraer, digamos que por la misma abertura por donde yo lo deposité. Es importante aquí también destruir parcialmente las etiquetas para el tema de evitar falsificación y también evitar disponerlos en el alcantarillado o en los desagües. Dentro de los medicamentos vencidos hay unos elementos que no están incluidos, que no tienen el alcance de este programa, que son las jeringas, agujas, cuchillas y demás cortopunzantes. Pues, como dice ahí, estos son elementos cortopunzantes. Ellos deberían entregarse ya es en un elemento, en un contenedor rojo que se llama guardián, que es el contenedor adecuado, que tiene todas las características para almacenar lo que son los residuos cortopunzantes. No incluye tampoco residuos de gases, algodones, bajalenguas, cofias, porque estos ya son residuos biosanitarios. Y estos residuos biosanitarios pueden tener características de infecciosas, pueden ser considerados residuos infecciosos. Entonces, como tienen esta característica de peligrosidad, no aplican dentro de este programa. No aplica para residuos infecciosos. Y también aquellos residuos que no estén relacionados con medicamentos, por ejemplo, champú, jabones, que se pueden estar generando, por ejemplo, cuando hay médico en casa, que tienen algunos pacientes cuidándolos en casa, que es un lugar donde se generaría mucho residuo postconsumo de esta categoría, medicamento vencido, pues a los que son champús y jabones, eso no aplicaría. ¿Y qué permiso de autorización debe tener? Los gestores deben contar, nosotros contamos con licencia ambiental para el tratamiento de estos residuos. Luego tenemos lo que son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. ¿Cuál es la resolución aplicable? La 0851 del 2022. ¿Qué sucede con los residuos AE? Con los RAE, pues que son, antes de ser residuos, cuando hablamos como tal del AE, del aparato, pues nosotros tenemos este tipo de elementos de forma masiva. Tenemos en el hogar, en promedio pueden haber 3, 4 celulares, hay computadores, televisores, todo lo que son los electrodomésticos, aires acondicionados. Ahora, en las empresas hay aún más residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, pues cuando ya cumplen su ciclo de vida.
Entonces, cuando yo voy a disponer mi residuo, mi RAE, ¿no es cierto? Y lo voy a hacer con un gestor autorizado. Aquí ya estoy hablando más a nivel industrial, ya a nivel compañía. Pues yo debo cerciorarme muy bien, de acuerdo con lo que dice la norma, a cuál categoría ese RAE pertenece. Entonces, con esta última normativa tenemos 3 categorías RAE. Está la categoría 1, en la cual hacen parte los aparatos electrodomésticos. Entonces aquí van a estar lo que son las cocinas y hornos, enseres de audio y video, los enseres mayor de hogar, enseres menores de calentamiento, algunos enseres menores de cocina, equipos de acondicionamiento de aire, herramientas para el hogar. Entonces, hay una gran ventaja en la norma y es que la norma, sí, nos da las categorías, 1, 2, 3, nos da las subcategorías, que cada una de estas son subcategorías, pero también la norma dentro de sus anexos nos da los ejemplos. Entonces, por ejemplo, hoy yo voy a disponer un punto de hidratación. El punto de hidratación que tienen normalmente las empresas, que es el que enfría el agua, que está el botellón puesto ahí encima. Puede que yo aquí a simple vista no sepa bien en dónde ubicarlo. Pues yo me voy a la norma, a la 0851, y ahí puedo verificar introduciendo el nombre, un nombre pues que sea como más o menos genérico de ese residuo. Entonces, la norma tiene dentro de sus anexos un listado bastante amplio de muchos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que se están generando en las empresas, pues en este caso en las empresas, ¿no es cierto? Entonces, importante apoyarse en lo que es la norma, porque de esta forma yo voy a poder solicitar mi certificado con una categoría que le corresponde y una subcategoría que le corresponde también. Y de esta manera, cuando yo vaya a hacer mis registros en plataforma RUA o cuando yo tenga que rendirles cuentas a la autoridad, pues mi residuo esté categorizado de manera correcta. Eso para la parte, como parte general. Entonces, nuevamente volviendo a las 3 categorías. Categoría 1, aparatos electrodomésticos. Categoría 2, electrónica y equipos de telecomunicación. Entonces, aquí vamos a tener circuitos eléctricos, equipos electrodomésticos, de telecomunicación. En la categoría 3 va a estar todo lo que es maquinaria y equipo eléctrico. Entonces, cables y conductores, motores y generadores, piezas eléctricas, pilas y acumuladores, que era lo que mencionábamos. Las pilas y acumuladores son un RAE, pero las pilas y acumuladores tienen también su parte, su programa especialmente para ella. ¿Qué sucede con los RAEs? Los RAEs, pues ya sabemos que son peligrosos, ellos muchos tienen altos niveles de toxicidad, pero también pueden tener metales pesados, contaminantes orgánicos persistentes, retardantes de llama, pueden tener muchas sustancias peligrosas que constituyen un riesgo para la salud humana y pues también para el ambiente, pues si estos residuos no se gestionan de manera adecuada. Además, muchos de los RAE a veces se gestionan, se disponen de manera, pues la que no es correcta, cuando se los entregamos a los procesos de reciclaje informal o artesanales. ¿Qué sucede con ellos? Ellos muy seguramente van a aprovechar aquello que sirve del RAE, ya sea la parte electrónica, la parte ferrosa, pero ¿qué va a pasar con la parte peligrosa? Va a ser desechada en un vertedero a cielo abierto, en el río, en el suelo, se va a contaminar. Entonces, es importante que sigamos los procesos adecuados, que para eso contamos con el programa postconsumo. Aquí haciendo un poco de la radiografía de un RAE, entonces veamos cuáles son los componentes contenidos en este aparato eléctrico, en este caso es un celular. Entonces, aquí podemos observar que el 31% de este equipo, sí, es una parte plástica que lo compone la carcasa, los botones, la bandeja SIM, algunas piezas internas. El 14% puede ser vidrios y cerámicos, que es la pantalla, la cámara, el lente de la cámara, otros componentes cerámicos. Pero si vemos el resto que está acá, son puros químicos, son puros elementos
ya sea oro, plata, platino o algunos metales básicos como cobre, aluminio. Otros pueden tener metales pesados como mercurio, puede tener una parte de plomo, cadmio. Y pues debido a que los RAES están compuestos pues de estos metales, cobre, cobalto, litio, pues se requiere este sistema de gestión diferencial. Entonces, por ejemplo, en el cobre el 20% lo hace parte de los circuitos electrónicos, los cables, los conectores, las bobinas. Tenemos el níquel para la batería, para los imanes que tiene el mismo equipo. Y pues aquí están los otros elementos. Entonces, es importante resaltar que no todos van a tener esta misma composición, no todos los celulares ni todos los equipos de cómputo van a tener esta composición. Va a variar mucho el modelo de ese celular, de ese computador, el fabricante, de qué marca es, qué modelo es. Entonces, hay muchas variables, pero en promedio, estos son los elementos que nos podemos estar encontrando en un RAE. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos nuevamente 6.9 aluminio, que son el chasis, componentes metálicos, los plásticos, que son las carcasas, las teclas, ventiladores, otros componentes plásticos. Tenemos el cobre, que el cobre podemos ver que está presente bastante en estos elementos, que son cables, conectores y otros componentes eléctricos. Entonces, estos dos son como la radiografía que puede contener uno de estos RAEs. Listo. Entonces, continuando, ahora nos encontramos con lo que son los equipos de iluminación. Entonces, ¿qué alcance tiene la normativa, que es la resolución 1511 del 2010? Entonces, esta norma aplica para bombillas fluorescentes tubulares, pueden ser rectas o circulares, bombillas fluorescentes compactas, que son las que se conocen ahora como ahorradoras, y bombillas para alumbrado público. Entonces, es decir, aquí irían todas las que son luminarias LED, las luminarias fluorescentes. Entonces, las luminarias fluorescentes, estas luminarias que se utilizaban antiguamente y cada vez se han ido reemplazando, dentro de su interior están compuestas por lo que es el gas mercurio. Y este es un gas tóxico. Entonces, pues imagínense lo que se estaban utilizando para pues proveer lo que era la iluminación, y ahora pues una vez desechadas, si no se manipulan correctamente, pues este gas de mercurio va a poder salir pues a la atmósfera. ¿Qué sucede? Las luminarias fluorescentes que tienen el gas de mercurio suelen ser de vidrio, y ese material pues es mucho más delicado. Entonces, a la hora de la manipulación es importante pues saber cómo entregarlos. Luego también en este alcance tiene lo que es las luminarias LED, las luminarias ahorradoras, y cuáles no están incluidas en este sistema de recolección selectiva. Por ejemplo, las bombillas de los vehículos. Esas no están incluidas en este sistema de recolección. Ahora, ¿cómo entregarlos? Las luminarias son delicadas, entonces es importante entregarlas con la mayor precaución posible. Entonces, vamos a tener en cuenta, evitar en todo momento golpear y romper las bombillas. Ya vimos por qué. Pueden liberar en algunos casos, pues, el gas que contienen, astillarse, pueden generar, pues, convertirse en un elemento cortopunzante. Para los residuos del hogar se deben depositar en contenedores dispuestos en grandes superficies o sitios dispuestos para el acopio de las luminarias. Entonces, en las grandes superficies nos vamos a encontrar esta imagen. Este es un típico punto de recolección. Y ahí están diferenciadas para las diferentes bombillas. Entonces, por ejemplo, este que vemos aquí de forma horizontal van a ser para este tipo de bombillas, para este tipo de bombillas fluorescentes tubulares, que por lo general son más largas. Entonces, pues deben ir aquí. Aquí tenemos ejemplos para las luminarias LED. Cuando yo hago la entrega ya más bien a nivel industrial, es decir, yo soy una empresa, hice cambio de bombillas o reuní cierta cantidad de bombillas y se los voy a entregar a mi gestor, digamos que ustedes lo van a entregar ya a nosotros, a Ática. Entonces, esas bombillas deben ir embaladas en cajas de cartón para evitar el rompimiento de ellas. Entonces, deben ir ya sea en las cajas de cartón o pueden ir embaladas en plástico stretch,
o el plástico vinipel, pueden ir embaladas, así, embalar unas 3, 4, pues dependiendo de la cantidad que yo tenga, embalarlas y también ponerles un pedazo de cartón y demás, pues para evitar que vaya a tener algún tipo de fisura, que alguien se vaya a cortar y demás. Entonces es importante la forma en cómo la vamos a entregar. Entonces las luminarias, dependiendo del tipo de luminaria que sea, si es una LED, tiene una corriente de residuos diferente, así es una luminaria mercurial. Entonces tenemos que verificar cuál es la corriente que le corresponde. Listo. Ahorita tenemos aceite de cocina usado. Entonces, el aceite de cocina usado, también conocido como ACU, son residuos que no se consideran peligrosos según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenibles. Sin embargo, ¿qué nos pasa con el ACU? Que el inadecuado manejo de estos puede generar contaminación a los recursos naturales. Entonces, ¿por qué? Si yo deposito el aceite de cocina usado en el desagüe, pues eso puede causar daños en las tuberías, en el alcantarillado. Estos pueden que generen incrustaciones pues en estas tuberías y generar un daño hidráulico, pero pues también los aceites pueden aportar materiales orgánicos que va a aumentar la carga orgánica, valga la redundancia, en el agua, puede desmejorar la calidad de los suelos. Entonces, pues digamos que esas serían las consecuencias de no gestionarlos correctamente. Además, pues el aceite de cocina usado es nocivo para la salud después de que ese aceite se reutilice 3 veces o más. Pues primero pierde como sus potenciales, como sus características iniciales, y pues ya es un aceite que ha sido muy, muy usado, entonces no es adecuado para la salud. ¿Qué permisos hay que tener para gestionar el aceite de cocina usado? Hay que contar con una licencia ambiental. Esto si yo necesito hacerle como algún tipo de tratamiento, es decir, si voy a convertir ese aceite usado en algún elemento, en algún nuevo producto y demás, pues debe tener licencia ambiental mi gestor. Pero si yo solo recolecto, almaceno y entrego el aceite usado, pues no necesito de una licencia ambiental, pero pues sí debería estar dentro del listado de organizaciones avaladas por la corporación autónoma de mi jurisdicción. ¿Cómo entregar el aceite usado? Entonces, primero hay que dejarlo enfriar, hay que dejar enfriar el aceite antes de manipularlo. Una vez que este esté frío, se envasa pues con cuidado, se puede envasar en botellas plásticas, como se puede ver aquí, de esa forma se puede embalar. Luego ya se sella, entonces hay que verificar que las botellas queden bien cerradas y que pues obviamente las botellas también sean unas botellas de plástico, pero pues que no vayan a tener alguna fisura, algún roto, porque lo que queremos, lo que menos queremos es que eso pues se vaya a derramar, no queremos que se genere algún derrame. Ya una vez sellada y envasada, pues lo que vamos a hacer es entregarlo en el punto de acopio, en el lugar que esté autorizado para hacer la recolección, los puntos que ya están designados. Entonces, muy frecuentemente cuando ya está sellado o cuando está envasado el aceite de cocina, ellos tienden a solidificarse. Entonces, imagínense que si se solidifica aquí en lo que es la botella, pues ahorita cuando se envía por el desagüe, pues va a suceder lo mismo. Y es ahí donde ocurren los taponamientos. Entonces, una parte es obviamente la parte ambiental, que estamos contaminando la fuente hídrica por la carga orgánica, pero pues también la parte de que no se cuenta con las herramientas o con los equipos porque voy a tener una tubería que al final se va a taponar o va a tener que estar utilizando trampas de grasas y demás. Entonces es importante gestionarlo de manera correcta. Y finalmente, uno de los últimos residuos de envases y empaques que tenemos, uno de los últimos residuos que tienen programa post-consumo son los residuos de envases y empaques. Los residuos de envases y empaques, nosotros desde Ática tenemos un programa, este programa se llama Empática. ¿Cuál es el objetivo?
Entonces, todo esto está orientado a la promoción de la responsabilidad extendida del productor y apoyar a la transición de economía lineal con envases de un solo uso hacia una economía circular mediante la reincorporación de los residuos a la cadena de valor. ¿Qué quiere decir todo esto? Los fabricantes ponen sus productos en el mercado y esos productos pueden ser plásticos, pueden tener dentro de su empaque, puede ser plástico, pueden ser cartones, pueden ser vidrios. Estos elementos sabemos que son residuos aprovechables y ahorita la normativa lo que nos pide como responsabilidad extendida del productor es que también se haga una disposición adecuada de ellos, pero más que disponerlos, en este caso es aprovecharlos, porque estamos buscando pasar de una economía lineal donde solo se extraía, se producía, se consumía y al final se desechaba. En este caso, después de consumirlo, no se va a desechar, sino que la idea es que estos residuos que tienen un potencial de incluirse en algún proceso productivo, pues se vuelvan a incluir. ¿Qué alcance tiene esta norma? Entonces, aplica para 3 tipos de envases, que son, pues diría yo que casi todos los envases, que es el envase primario. Y ese envase primario es aquel que se encuentra en contacto directo con el producto. Luego tenemos el envase o empaque secundario, que es un empaque que ha sido diseñado para contener cierta cantidad de envases o empaques, valga la redundancia. Entonces aquí tenemos lo que es comúnmente los six-pack, que pues es un embalaje para contener 6 unidades de ese producto. Y luego tenemos envase o empaque terciario, que contiene empaques secundarios. Es decir, el terciario es donde al final yo voy a embalar todos estos empaques secundarios y el empaque secundario es donde yo voy a embalar o a contener mi empaque primario, que es el que contiene el producto de la empresa, del productor. Entonces, como ya se identificó que estos eh, envases se pueden aprovechar porque sus características lo permiten, entonces la misma norma ha establecido unas metas a los productores que dicen, vea, para tal año usted debe aprovechar o recuperar cierta cantidad, ciertas unidades de los empaques, de los envases que usted dispuso en el mercado. Su responsabilidad extendida al productor es que esos envases que usted puso en el mercado los recupere. ¿Y cómo los hace? Pues a través de estos planes colectivos, de los cuales Empática, desde Ática, pues se encarga ya sea de administrar o de gestionarlos, en caso tal de que ustedes se encuentren interesados. Entonces, este sería el último de los programas post-consumo con los que contamos aquí en Colombia. Finalmente, pues actores en la cadena de gestión somos todos. Entonces, tenemos primero pues los fabricantes, que ya vimos que son una de las bases, una de las claves importantes en esta gestión, porque pues ellos son los que movilizan y gestionan y ponen a disposición de nosotros como usuarios finales, como las herramientas para devolver esos residuos que son post-consumo. Entonces, fabricantes, los comercializadores, entonces los comercializadores tienen una parte de responsabilidad en capacitaciones, en sensibilizaciones, en dar a conocer a los usuarios finales cuáles son esos lugares donde yo o donde la empresa puede ir a disponer o puede ir a gestionar correctamente su residuo post-consumo. Entonces, cuando los ciudadanos o las empresas entregan los residuos en los puntos, pues ponemos en marcha lo que es el programa post-consumo. Esto activa una gestión integral, los residuos dejan de ser desechos sin control, que es lo que pasa cuando tratamos el residuo desde la parte informal. Estos residuos, si lo hacemos con control, pues se incorporan unas cadenas de manejo integral, pueden aprovecharse de manera correcta, hay una trazabilidad desde el origen, que es mucho lo que buscan los programas post-consumo. Finalmente, los gestores y la autoridad, en el caso de los gestores, son los que les vamos a dar el correcto aprovechamiento, tratamiento o disposición al residuo,
y pues la autoridad ambiental siempre va a ser la veedora de que estos programas se cumplan, van a ser aquellas que nos den la información, sean quienes nos resuelvan ciertas dudas respecto a los programas post-consumo, están actualizando la norma según vean si algo funciona, si algo no funciona. Entonces, pues todo al final hace parte de un engranaje que lo que hace es que funcione tanto a nivel empresarial, porque en las empresas ya vimos que generan este tipo de residuos, pero también es importante que en las casas pues seamos más responsables, porque en la casa de quien no se genera una pila, no se genera una luminaria, aceite de cocina usado, pues todos estamos generando. Entonces es importante que esto lo utilicemos tanto a nivel empresarial para hacer una adecuada gestión de nuestro plan de gestión de residuos en nuestras compañías, pero también qué podemos mejorar en nuestros hogares. Y eso sería como un poco lo que queríamos abordar el día de hoy para que tuviéramos en cuenta de los programas postconsumo. Resaltar claramente que si yo quiero saber un poco más de la norma, perdón, un poco más de ese tipo de residuo, pues consultar qué nos dice la norma, porque pues cada una es bastante amplia y aquí lo que hicimos fue dar como un brochazo en general de lo que nos dice cada una de ellas. Listo, muchas gracias. Listo, gracias, vale. Si quieres, vamos a responder alguna de las preguntas. Entonces, Listo. el primero es ¿cómo sé cuáles son los puntos postconsumo de mi ciudad? ¿O dónde los puedo mirar? Listo. Entonces, hay dos formas de mirar el tema de los puntos postconsumo. Uno, a nivel de organización empresarial, que en este caso sería saber qué gestor a mí me puede recibir los residuos postconsumo que yo estoy generando. Entonces, para ello nos vamos a remitir a lo que es las páginas de las corporaciones autónomas. Todas las corporaciones autónomas, pues yo debo saber en qué jurisdicción me encuentro. Entonces, bueno, si estoy en el Valle, la CBC, si estoy en Cundinamarca, la CAR, o en este caso estoy en Bogotá, entonces la Secretaría Distrital. Y ellos tienen dentro de sus bases de datos un listado de los gestores que se encuentran habilitados para cada uno de los programas postconsumo. Entonces yo debo verificar ahí que efectivamente se encuentre y pues de esa forma hago el contacto con el gestor. Ya en el caso individual, digamos que funciona un poquito similar. Muchas de las corporaciones, porque no son todas, pero muchas de ellas cuentan con con unos geovisores. Los geovisores son una especie de mapa interactivo donde me aparecen todos los puntos postconsumo que se encuentran alrededor donde yo estoy. Si de pronto el lugar donde yo me encuentro no tiene puntos postconsumo, no hay información, pues ahí sí toca estar un poquito más pendiente de las jornadas de recolección. Muy frecuentemente los gestores de residuos postconsumo estamos haciendo jornadas de recolección a niveles municipales para que ya como individuos, como ciudadanos, podamos llevar mis residuos postconsumo a esos lugares. Generalmente lo hacen de los RAEs, de las pilas y baterías. Por ejemplo, si uno va a una alcaldía, a un almacén de cadena, el de las pilas es uno de los más comunes y el de las bombillas, uno de los que llevan como más tiempo recorrido, que es como más reconocido a nivel general en el país. Gracias, vale. Otra preguntita está, ¿en la plataforma Rúa se diligencian los postconsumos en la sección de residuos peligrosos? Para el tema del registro único ambiental, que es algo que se ha venido implementando ahorita con la nueva resolución que ya está en marcha, hay un apartado de todas las secciones, está la sección de residuos, hay un apartado específico para lo que son residuos postconsumo. Entonces yo en ese apartado, pues digito las cantidades de residuos postconsumo que se me están generando en mi organización. Y cuando ese residuo postconsumo también es peligroso, porque todos los postconsumo no son peligrosos, pero pues en su mayoría sí, tengo que registrarlo también en la parte peligrosos. Es decir, si mi residuo postconsumo es peligroso, lo registro en la parte de residuos postconsumo y en la parte de residuos peligrosos. Mi vale, ¿cómo se gestionan los RAEs generados en atención salud? Listo. Entonces, uno de los lugares donde se pueden estar generando RAEs, sí, es en la atención de la salud. En este caso,
los generadores, es decir, las clínicas o donde esté el RAE, debe garantizar la limpieza y desinfección en caso tal, pues, de que estos elementos estén en contacto con fluidos corporales de alto riesgo. Todo esto se gestiona, pues, de acuerdo a la resolución la 851 del 2022, y entonces es un RAE y es importante que lo entreguen de manera desinfectada o esterilizada, una esterilización de baja eficiencia, pues para poder que se pueda generar como RAE. Pues también para recordarles que la grabación va a estar disponible en el chat perdón, en el chat no, en el canal de YouTube, donde pueden acceder nuevamente a ellas, y pues la invitación es que consulte la norma como para temas más específicos. ¿Listo? Yo creo que ya se nos cumplió el tiempo. Sí, vale, creo que ya se nos cumplió el tiempo, ya quedan poquitas preguntas y que hemos ido resolviendo por el chat, pero yo creería que ya hasta aquí iría, entonces muchísimas gracias a todos por estar súper pendientes en el webinar. Este webinar quedará grabado y disponible para todos en nuestro canal de YouTube, entonces para que estén súper pendientes al próximo. ¿Listo? Muchas gracias a todos, que estén muy bien y buen día. Muchas gracias. Hasta luego.